Buenas noches. Me alegro de que estéis de vuelta. Se me ha hecho corto el tiempo con vosotros aquí. Ya estamos en la última reunión, en estas últimas horas del sábado. Mañana temprano retornaré al estado de Washington. Pero querría aprovechar para alabar al Señor y agradecerle por la oportunidad que me dio de estar aquí. Nunca había estado en este campus y siento realmente que el Señor ha estado bendiciendo este lugar. Espero que especialmente vosotros, los estudiantes, sintáis lo mismo viendo al Señor obrar en vuestras vidas. Bien, lo que hemos tratado este fin de semana se resume básicamente en que nada hemos de temer del futuro a menos que olvidemos. El viernes por la noche vimos cómo la Biblia misma es un libro de historia y cómo Dios nos motiva por medio de ella. Al igual que las generaciones del pasado, nuestra generación no debe olvidar cómo Dios nos condujo en el pasado. Aquellas historias fueron escritas para nosotros hoy, tanto más que lo fueron para quienes originalmente se escribieron. Vimos después cómo Dios levantó este movimiento, cómo estudiaron las verdades fundamentales del adventismo y cómo se estableció rápidamente la condición laodicense. Dios trajo también un mensaje que invitaba al arrepentimiento, así como trajo los remedios divinos. Y señaló a James y Ellen White que Cristo debía ser levantado más prominentemente en la predicación y en los escritos. Y cuando James White pasó al descanso, Dios prometió levantar a otros, y Dios cumplió esa promesa. Y todo aquello culminó en la Conferencia General de 1888. Y esta mañana vimos cómo el diablo estuvo bien activo allí, como lo ha estado siempre en este gran conflicto, para traer lucha y división. Bien sabe él que el poder de Dios no está donde no hay unidad. Y esta tarde empezamos a ver los reavivamientos que hubo cuando el mensaje fue llevado a institutos, universidades y reuniones campestres. Y con eso vamos a continuar ahora. Saltaremos al verano de 1892, a una reunión campestre que tuvo lugar entonces. La repasaremos rápidamente. Leer todos los testimonios y artículos de una sola de esas reuniones campestres llevaría una tarde completa. Fijaos en lo que dice el siguiente artículo del Review sobre la reunión campestre que tuvo lugar en Minneapolis. Esta fue la mayor reunión campestre tenida nunca en Minnesota. No tengo tiempo de ir al detalle, pero os comento que básicamente se predicaron los mismos mensajes: Prescott, Jones, Loughborough y algún otro. El artículo sigue diciendo: ciertamente fue un gran placer ver el semblante de algunos que habían sido entenebrecidos por duda y conflicto interno del alma, y que ahora estaban radiantes de luz y gloria, como almas liberadas en Cristo por el gran derramamiento del Espíritu del Señor. Vamos ahora a Indiana, del 9 al 15 de agosto. Loughborough dijo: esta fue la mayor reunión campestre nunca tenida por nuestro pueblo en el estado de Indiana. Y en aquellos días, las reuniones campestres estaban enfocadas también a la evangelización, por lo que seguramente también habría muchos no adventistas. Cleveland, en Ohio, Loughborough dijo: esta fue la mayor reunión campestre que adventistas del séptimo día hicieron nunca en este estado.
No solo fue la mayor, sino que fue además una sesión del más grande refrigerio espiritual. 1892 fue parecido a 1891 o quizá mayor. Missouri. Esta fue la mayor congregación de adventistas del séptimo día que nunca hubo en la conferencia de Missouri. Era el verano de 1892. Muchos fueron curados de achaques físicos y, en algunos casos, de problemas muy severos. Virginia. Tuvimos la mayor asistencia que se ha congregado nunca en esta conferencia. ¿Veis una tendencia? Creo que no podemos pasar por alto, cuando leemos estos artículos, que el Espíritu del Señor estaba muy cerca. Lincoln, en Nebraska, fue la mayor reunión de adventistas del séptimo día tenida nunca en el estado de Nebraska. ¿Estaba Dios preparando hacer algo en nuestra iglesia? 300 personas pasaron al frente para orar. 300 personas pueden no sonar a mucho, pero estamos hablando de una iglesia que tenía 30.000 miembros en todo el mundo. Eso equivaldría a 200.000 personas pasando al frente hoy, cuando somos 20 millones. Lansing, en Michigan. Ojalá tuviéramos tiempo. Podríamos emplear 1 hora solo en la reunión campestre de Lansing. Escuchad, la reunión fue la mayor tenida nunca por adventistas del séptimo día. Probablemente no nos equivocamos si decimos que no ha habido una reunión semejante de guardadores del sábado desde hace siglos. Había más de 2.400 personas de más de 12 años. El número total de asistentes de nuestro pueblo fue probablemente de 3.000 personas. La reunión final de alabanza que tuvo lugar el domingo por la tarde, tras la predicación, fue como nada que hubiésemos visto antes. El pabellón mayor estaba repleto de hermanos y hermanas, y prácticamente todos estaban llenos de alabanza a Dios. Los pastores se diseminaron por la congregación, y durante 1 hora y media las predicaciones fueron continuas. Muchos estaban de pie hablando al mismo tiempo. Fue bueno estar allí. El pastor Loughborough dijo que no había visto nada igual desde 1844. Ahora, ¿de qué estaba hablando aquí M.E. Kellogg? ¿Qué sucedió en Lansing? Bien, quien al parecer espoleó todo fue un hermano apellidado Miller. Él se había opuesto abiertamente a Jones y Wagoner en Minneapolis. Y cuando Ellen White le escribió para reprenderle por ello, él se opuso, también abiertamente, contra el testimonio. Y durante esta reunión campestre en Lansing, Michigan, él finalmente se sometió al Señor. Y en el acto de clausura, delante de 3.000 personas, se levantó y confesó haber estado luchando contra Dios. Luego se sentó. Pero el Señor no se limitaría a eso, y el hermano Miller se levantó de nuevo. Y esta vez no miró hacia la congregación, sino hacia A.T. Jones, y se disculpó personalmente ante 3.000 personas por la oposición que le había mostrado. Fue como un relámpago. Muchísimas personas se levantaron a una en aquel pabellón, queriendo dar testimonio y confesar. Entre 20 y 40 pastores se levantaron también espontáneamente en diferentes secciones del pabellón, y en cada sección tuvo lugar una reunión de alabanza. Y solo se detenían cuando la totalidad de la congregación, también a una, comenzaba a entonar un himno.
y al terminarlo volvían a sus reuniones de testimonios. O.A. Olsen dijo: podríais pensar que sonaría como Babilonia, pero fue la más maravillosa música para el oído. Fue en Lansing, Michigan, en 1892. Cuando la reunión había terminado, O.A. Olsen estaba completamente convencido de que Dios estaba obrando. Parece que escribió a casi todos los empleados de la conferencia en los Estados Unidos para decirles: la lluvia tardía está comenzando. La hemos visto en Lansing, Michigan. Saltaremos ahora al 22 de noviembre, cuando Ellen White escribe la siguiente declaración que probablemente todos conocéis. Pero ella la hace en el contexto de lo que hemos estado hablando este fin de semana. Dice así: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Pues exaltar a Jesús es la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación. Ahora, Ellen White no escribe esto como una primicia. La idea de que el fuerte pregón había comenzado ya la había declarado el 6 de abril en su carta a Haskell. Había también otras personas pregonando esta idea durante todas esas reuniones campestres. Pero Ellen White, en esta declaración en el Review, lo deja absolutamente claro. Dios estaba comenzando a enviarnos el fuerte pregón. En diciembre, ella escribió esta otra declaración muy similar. Toda la tierra ha de ser iluminada con la gloria de la verdad de Dios. El Señor no cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje de advertencia sea proclamado con toda claridad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. ¿Están dormidas las personas en Battle Creek? ¿Están paralizadas? ¿Les moverá a la acción la luz que, rayo tras rayo, ha estado brillando en nuevos y claros destellos? Así que, de nuevo, esta cita del 22 de noviembre no es la única con ese contenido. Algunos dicen que es la única, pero no lo es. Esto era de lo que se hablaba aquellos años. Hay un artículo muy interesante escrito por W.A. Colcord. Él fue secretario de la conferencia entre 1891 y 1893. Él reemplazó en el cargo a Dan Jones, quien era manifiestamente contrario al mensaje. Sin embargo, Colcord no lo era. Y fijaos lo que preguntaba en este muy interesante artículo escrito probablemente en diciembre de 1892. Dice así: ¿por qué el fuerte pregón comenzó con una obra destinada a nosotros más bien que con una obra procedente de nosotros? ¿Por qué comenzó con la revelación entre nosotros de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados, tal y como señaló la hermana White en el Review del 22 de noviembre de 1892, en vez de hacerlo con nuestra proclamación al mundo de la caída de Babilonia? Así que Colcord se pregunta por qué Dios nos envía el fuerte pregón a nosotros en vez de enviarlo partiendo de nosotros. Y así responde él a su propia pregunta. La respuesta a estas preguntas puede ser de interés, pero es realmente sencilla. El Señor sabía que necesitábamos un adiestramiento antes de estar preparados para hacer la obra que Él nos asignó. Dios sabía que necesitábamos conocer lo que realmente es el Evangelio, el poder de Dios para salvación, antes de poder predicar a otros el Evangelio eterno en poder y demostración del Espíritu. Y también conocer y ser capaces de contar como una posesión personal qué era lo que las iglesias habían perdido antes de poder contar al mundo la causa de su caída.
¿Cómo podemos decirle a Babilonia que ha caído y de dónde ha caído si no conocemos como una posesión personal el mensaje de la justicia de Cristo, la cual no se basa en el mérito de criatura alguna? Todas las religiones falsas del mundo, incluyendo la teología católica romana, se basan en el mérito de la criatura. ¿Cómo puede decírseles que han caído sin conocer como una posesión personal esa justicia que viene solo de Dios? Sigue diciendo, Dios vio que nosotros, como pueblo, aún no teníamos esa mente que había en Cristo Jesús, que en nosotros aún había egoísmo y una búsqueda en el yo de la justicia y bondad que no hay en absoluto en nosotros. Bien, pasemos al reavivamiento de la facultad de Battle Creek. Como en otros campus, había estudiantes de entre 12 y 20 y pocos años. W. Prescott era el presidente de la facultad de Battle Creek. En aquel otoño estaban también arrancando la facultad de Walla Walla. Y en el comienzo del año académico, la preocupación de Prescott había sido, en gran medida, transformar la educación cristiana adventista. Él quería que este fuese un año especial, como ningún otro. En Navidades solía hacerse una semana de oración que era un tiempo de especial dedicación y búsqueda del Señor. Y él no quería esperar hasta esa semana de oración para empezar el proceso de prepararse para lo que el Señor pudiera tener para ellos. Así que al inicio del otoño de 1892, él comunicó en la facultad que se iría a Walla Walla hasta 2 días antes de que comenzara la semana de oración. Él quería que ellos, como facultad, se prepararan para lo que el Señor tenía para ellos. Ese era el contexto de esta historia que yo tengo que resumir esta noche. Y esto es lo que W. Prescott contó sobre el evento. Como siempre sucede en casos como este, el enemigo parecía esforzarse para traer problemas a la escuela. Se preparaban para el Señor y el enemigo reaccionaba. Y así, en el Día de Acción de Gracias, 24 de noviembre, 4 de nuestros estudiantes, 2 chicos y 2 chicas, acordaron dar juntos un paseo clandestino en carruaje. Su plan fue exitosamente llevado a cabo por medio de engaño y, de alguna manera, fue encubierto, pero al día siguiente se dio algún indicio indirectamente y muy pronto fue conocida toda la historia. La facultad tenía reglas en cuanto a parejas yendo solas sin un adulto que las acompañase, y estos 4 estudiantes habían salido a hurtadillas de sus cuartos y se habían ido a dar un paseo en carruaje. P.T. Magan era profesor de Historia y Religión en Battle Creek y fue uno de los que se había entusiasmado con el mensaje de justicia por la fe. Así describió él el asunto. El Día de Acción de Gracias, 24 de noviembre, 4 de nuestros estudiantes salieron a dar un paseo en carruaje sin permiso. Eran 2 señoritas, Rose Neal y Florence Branham, y 2 caballeros, el señor Clayton y Ed Prescott. El asunto salió a la luz. El profesor Prescott estaba fuera. Algunos de los chicos mintieron cuando fueron interrogados por miembros de la facultad. Y uno de los jóvenes era el sobrino de W. Prescott. El hermano de W. Prescott había sido adventista, dejó la iglesia y su hijo era básicamente un infiel. Sigue diciendo. En la mañana del siguiente domingo, 27 de noviembre, el asunto fue llevado ante la facultad. La culpa de los 4 estaba clara, pero no así la medida de su castigo. Los 2 chicos eran infieles, o casi, y los 4 habían estado involucrados en demasiadas peleas. Algunos miembros de la facultad optaban por la expulsión, mientras que otros tenían sus dudas de que esta fuese la mejor opción.
Se planteó censurarlos públicamente ante toda la escuela y darles un tiempo de prueba. Pensaban que eso serviría de lección para el resto de estudiantes, para que no hicieran lo mismo. Pero P.T. Magan no estaba tan seguro, y así sigue contándolo. Yo entonces expresé claramente ante la facultad que yo no podía, en absoluto, ejercer mi voto en este asunto. A mí me parecía que el Señor no nos había mostrado qué hacer, porque en la actual condición de los chicos, la escuela estaba mejor sin ellos. Especialmente cuando uno de ellos había insistido en propagar su infidelidad siempre que podía, y el otro andaba no muy a la zaga. Yo sentía que el Señor iba a obrar y que si tomábamos la carga de esas preciosas almas sobre nosotros, Dios obraría y nos mostraría la salida. Tras haber hablado, se hizo manifiesto que había muchos otros que sentían de la misma manera y planteamos el diferir la decisión por el momento. Así que Magan sostenía básicamente que era mejor esperar hasta saber qué pensaba Dios. Sigue diciendo, expresamos entonces ante la facultad que debíamos buscar la luz del Señor para saber qué hacer para que, de ser posible, esas almas pudieran ser salvadas. Entonces, algunos de nosotros comenzamos a orar por el caso 3 veces al día. Se lo tomaron en serio. Sabían que eran almas para el reino y que tenían que orar antes de tomar una decisión. Sigue diciendo, ese domingo llamé al señor Clayton a mi habitación y le hablé sobre su conducta. Le dije claramente que no sabía qué acción tomaría la facultad en este caso. Pero que era inútil su estancia con nosotros por más tiempo a menos que tuviera más poder de lo alto, pues tan pronto como llegara de nuevo la tentación, él caería. Él dijo saber que era así y que sería solo cuestión de tiempo hasta que cayera en otro enredo. Yo traté de hablar amablemente con él y de decirle dónde podría encontrar ayuda, perdón y paz. Yo sabía que el Señor había estado respondiendo a nuestras oraciones y que el Espíritu había estado luchando con él. Recientemente me había parecido muy bueno el pensamiento de que el Espíritu de Dios está a nuestra disposición para ir y luchar con las almas que lo necesitan. El señor Clayton parecía profundamente tocado, pero no hizo ningún alto. Magan dijo eso porque Ellen White acababa de publicar una declaración en noviembre de 1892 donde decía que el poder de Dios, hablando del Espíritu Santo, aguarda que se le llame y reciba en la lucha por otras almas. Y eso había impresionado a Magan, quien sigue diciendo, la tarde siguiente tenía ante mí a la señorita Rose Neal. Durante años había profesado ser cristiana, pero nunca había conocido el poder de Dios para salvar del pecado. Parecía lamentar mucho cómo había actuado y dijo que lo haría mejor si podía. ¿Podría ella por sí misma? No. Hablamos y leímos juntos la Biblia, y cuando ella vio lo que significaba creer en la palabra de Dios, y el poder que había en una simple promesa, la gloria del cielo pareció estremecer profundamente su alma.
Fue verdaderamente el momento de su conversión. Y nunca vi a nadie tan agradecido por el amor de Dios como a ella en aquella ocasión. La tarde siguiente, el señor Clayton estaba allí de nuevo y, tras una larga lucha, sucumbió. Nunca tuve una experiencia así con nadie en mi vida, pero los resultados merecieron la pena. McGahn tuvo que emplear varias tardes luchando y señalando a esos estudiantes a su Salvador. Fueron grandes noticias, de modo que McGahn quiso contárselas a Sarah Prescott, cuyo marido estaba aún en Walla Walla. Así lo relataba él. Fui a West Hall a contárselo a la señora Prescott, y ella me recibió con lágrimas en sus ojos, pues su sobrino, Ed Prescott, acababa de venir a decirle que él también había visto luz en las promesas de Dios y que iba a ser un cristiano. Algo estaba sucediendo, pero la cosa iba a más. Entonces el asunto se extendió por todas las habitaciones, y por todos lados había estudiantes convencidos de sus pecados. Y, sin ningún esfuerzo por parte de los profesores, comenzaban a suplicar por alguien que viniera y les ayudase. Pienso que hubo alrededor de 10 que quedaron bien afianzados esa misma noche. Muchos, si no todos, nunca habían hecho una profesión de fe. Algunos habían sido verdaderamente infieles. Prescott no estaba allí, pero su esposa lógicamente le contó. Así lo describe él. Aunque los otros estudiantes no supieron de lo sucedido en aquel momento, pareció ser una señal para un movimiento general. Durante la hora de estudio de la tarde, cuando estos jóvenes hicieron su movimiento, pareció venir sobre ellos en sus habitaciones privadas un espíritu tal que no pudieron resistir, y fueron impelidos a dejar sus habitaciones y buscar ayuda. Algunos se angustiaron mucho durante unos instantes. Los profesores que estaban a mano acudieron a una para prestar ayuda a aquellos que la deseaban. Durante varias horas, nada más ocupó la atención de profesores y estudiantes. Y sin que hubiera ningún plan predeterminado, se comenzaron reuniones de alabanza en las habitaciones privadas y en el salón, y uno tras otro se rindió a la acción del Espíritu. Así que ahora tenemos no solo 4 estudiantes con un problema, pero virando sus vidas hacia Dios, sino que ese viraje empieza a extenderse a toda la facultad. Sigue diciendo, el correo trajo esa tarde algunos artículos de la hermana White. En mi ausencia, la señora Prescott no sabía qué hacer con ellos. Sin embargo, la mañana siguiente, ella pensó que era providencial que esos testimonios hubiesen llegado justo en ese momento, y ella mandó uno de ellos para que un fragmento de él pudiese ser leído a los estudiantes, lo cual se hizo durante el encuentro en la capilla. De modo que Ellen White está en Australia. El correo tarda un mes en llegar desde allí, y ella envía 3 testimonios que llegan esa misma tarde. ¿Pensáis que Dios tenía algo que ver en ello? Absolutamente. Había 3 testimonios. Yo no sé de cuál de ellos se leyó a los estudiantes el siguiente día, pero ¿os gustaría saber cuál era uno de esos 3 testimonios? Yo no sé si esto se leyó a los estudiantes, lo dudo, pero no puedo imaginarme cómo se sintieron en la facultad cuando recibieron esto y vieron la bondad de Dios hacia ellos.
Al contemplar el amor de Cristo, vuestro corazón será suavizado para tratar con la juventud como con miembros más jóvenes de la familia del Señor. Recordaréis que ellos son propiedad de Cristo y vuestra disposición será de tratar con ellos según la manera en que Cristo ha tratado con vosotros. La severidad nunca ayudará al joven a ver sus errores ni le ayudará a reformarse. Que las reglas y regulaciones de la escuela sean aplicadas en el Espíritu de Jesús y cuando haya que reprobar, que este trabajo desagradable sea hecho con tristeza mezclada con amor. No penséis que es vuestro trabajo reprender abiertamente al alumno y humillarlo así ante toda la escuela. Ese no es un ejemplo apropiado para los chicos, pues sería una semilla que produciría una cosecha similar. En la facultad debieron alegrarse de no haber actuado como habían pensado inicialmente. A la mañana siguiente, Pete Magan leyó un fragmento de uno de los 3 testimonios, no sé de cuál. Y así es como lo cuenta Gilbert Valentine. Llegó una carta de la señora White y fue leída a la escuela en el encuentro de capilla. Algunas frases parecían condensar el Evangelio tan poderosamente. En aquel contexto, el mensaje tocó una cuerda sensible. Y fijaos, la respuesta fue eléctrica. Los 4 infractores hicieron pública confesión y la impresión entre el cuerpo de estudiantes fue profunda. Esto me asombra. Si hubieran inculpado y humillado a aquellos 4 chicos ante todo el cuerpo estudiantil, el resultado habría sido totalmente diferente. Pero cuando acudieron a Dios en busca de su consejo, Él actuó por medio de su Santo Espíritu, el único que puede transformar corazones. Ahora, 4 estudiantes confesaron voluntariamente ante el cuerpo de estudiantes que se habían equivocado. El resultado final fue completamente diferente, pues verdaderamente impactó en el cuerpo de estudiantes. Prendió en todos los corazones con un poder maravilloso y se hizo evidente que ese día había un trabajo mejor que impartir clases. Por tanto, se decidió a una obviar las clases y continuar los servicios religiosos. La reunión continuó durante 4 horas y durante ese tiempo entre 40 y 50 chicos hicieron su inicio práctico en la vida cristiana. Era una ocasión maravillosa. El poder de Dios estaba presente de manera muy marcada. Se hizo trabajo a nivel personal y aquellos que durante tanto tiempo habían estado en pecado parecían listos para responder a la invitación de aceptar a Cristo y entregarse al servicio de Dios. No había agitación, pero se percibía plenamente la profunda labor del Espíritu de Dios. Había alrededor de 350 estudiantes en la capilla y más de 300 tomaron parte en la reunión. 50 o más pasaron al frente a la vez. Este reavivamiento vino después de que el diablo hubiese intentado poner fin a lo que Dios estaba haciendo. Dios le dio la vuelta y de ello vino este reavivamiento. W. Prescott retornó al campus el 14 de diciembre y el 17 de diciembre comenzaba la semana de oración. En la semana de oración, todas las iglesias y escuelas se reunían y hacían una misma lectura, teniendo también un tiempo de oración y consagración. Era algo que se hacía no solo en Battle Creek, sino también en las iglesias de todo el país. La semana de oración comenzaba el 17 de diciembre e iba hasta el 24 de diciembre. El jueves 22 era el último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. Y el miércoles 21 llegó un nuevo grupo de testimonios a W. Prescott. Y al leer uno de esos testimonios, vio culpabilidad en sí mismo.
W. Prescott estuvo en Minneapolis. Él era uno de los pastores de Battle Creek. Y tiempo después, Ellen White solicitó que permitieran a A.T. Jones predicar en la iglesia de Battle Creek. W. Prescott y algunos de los otros pastores se hicieron los remolones, pues sostenían la postura de Uriah Smith. Ellen White los reprendió como pocas veces. Básicamente les dijo que, si no dejaban a A.T. Jones hablar, alquilarían una sala para que él pudiese proclamar lo que el Señor le había encomendado. W. Prescott reconoció su error no mucho después y, en varias ocasiones, había hecho pública confesión. Pero ahora, 4 años después, él recibe otro testimonio que advierte de la continua oposición y se ve reflejado en él. Fijaos cómo lo cuenta él. El jueves por la mañana, 22 de diciembre, había un espíritu muy amable en el encuentro de la capilla y parecía haber cerca, a la mano, una bendición especial. Nuestros servicios de oración pública iban desde las 10:15 hasta las 11, mientras que la facultad tenía los suyos, y yo sentí fuertemente sobre mí el deber de hacer una declaración acerca de algunos asuntos de mi vida pasada. Prescott se decidió a leer uno de esos testimonios al cuerpo de estudiantes. Cuando los estudiantes volvieron a la capilla, en vez de continuar con nuestra lectura, se leyó una corta selección de los testimonios que acababan de llegar. Y entonces yo hice mi declaración. No se instó a otros a hacer nada similar, pero, sin embargo, pareció una señal para propagar un espíritu de confesión generalizado. Así que Prescott, el presidente de la universidad, lee un testimonio y, con lágrimas, apenas podía leer, confiesa sus propios fallos. Fijaos cómo se cuenta esto en la biografía de Prescott. Prescott retornó el 15 de diciembre, a tiempo para conducir la semana de oración. Al finalizar el último día del trimestre escolar, llegó otra carta de la señora White y fue leída por Prescott en la capilla. Rompiendo a llorar mientras leía, el escrupuloso Prescott confesó con franqueza su pasada negligencia para responder a la nueva luz, la justicia por la fe. Una vez más, el cuerpo de estudiantes resultó conmovido. Y tengo que decir que esa última frase se queda corta. Recordad que ese era el último día de clase antes de las vacaciones de Navidad. ¿Sabéis a qué hora salieron de la reunión en la capilla? A las 10:15 de la noche. Yo no creo que el último día antes de vacaciones sea posible retener a todo un cuerpo de estudiantes en una capilla alabando al Señor a menos que el Espíritu Santo esté implicado. Y el asunto no terminó ahí. Ellos se fueron de la facultad de Battle Creek por vacaciones y estuvieron actuando como misioneros. La gente les pedía que fuesen a sus casas y les contaran qué era lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Os lo digo, os estoy dando tan solo unas breves pinceladas de lo que sucedió en Battle Creek. Y no fue solo allí. Lo mismo estaba sucediendo en otras universidades y escribían al Review para contarlo. Estudiantes entregaban sus corazones al Señor y lo declaraban públicamente. Así es como lo contaba Prescott. Nunca he tenido una experiencia similar.
referente a este testimonio que llegó a él. Tal sensación de nuestra completa pecaminosidad, nuestra miseria y la enorme pecaminosidad del pecado, así como la necesidad de esa ayuda que vienen de aceptar a Cristo y su plenitud, parecían descansar sobre todos los corazones. Personalmente, nunca he percibido el horror del pecado como se ancló en mi mente aquel día, y otros se sintieron igual. Tanto profesores como estudiantes hicieron confesiones, y el Espíritu de Dios estaba presente como testigo del carácter de la obra. No había nada que pareciera fanatismo o que trajese reproche a la causa de Dios. Todos veían en ello la obra del Espíritu, que, al mismo tiempo que convencía de pecado, proporcionaba consuelo. Y es así, Dios viene a convencernos de pecado y a veces sentimos horror por lo que nos muestra, pero su propósito es liberarnos de ese pecado y que eso nos reconforte. Sigue diciendo, nadie abandonó desalentado, sino que hubo un hambre y sed de justicia como no se ha visto antes en nuestro medio. Eso fue en 1892 y fue en el contexto de todas esas cosas que habían sucedido en los meses previos. Os contaría más cosas de esto, pero he de pasar a otro asunto. Y me gustaría que pudiésemos parar aquí y decir, alabado sea el Señor. Sin embargo, tengo que deciros algo muy triste. Aquellos reavivamientos fueron tildados de fanatismo por algunos. Fijaos en lo que cuenta Prescott. En el tiempo del reavivamiento de estudiantes de Battle Creek de diciembre de 1892, aún había, sin embargo, un gran desentendimiento por parte de los dirigentes de la Iglesia. El reavivamiento en Battle Creek, que tuvo unas proporciones espectaculares y resultó en 30 bautismos, fue etiquetado como mera excitación por Uriah Smith y otros. Esto tuvo un efecto amortiguador en la obra. Es posible que a veces podamos interponernos en lo que Dios pretende hacer en las vidas de nuestros jóvenes e incluso en lo que pretende hacer en la Iglesia. J.H. Kellogg, que tenía entre 60 y 70 trabajadores del sanatorio asistiendo al acto, tildó el reavivamiento de marcadamente emotivo y sensacionalista. Él no animó a hacer algo similar en el sanatorio porque decía no haber visto nunca buenos resultados en este tipo de obra. Bien, Ellen White respondió. Quizá debería comentaros primero, aunque no tengo tiempo de hablar sobre ello, que aquel reavivamiento tuvo repercusiones hasta la Conferencia General de 1893 y Dios continuó obrando de modos asombrosos, pero no tenemos tiempo para entrar en ello. Así que Ellen White respondió, debería dedicarle a ello 12 o más diapositivas, pero intentaré sintetizarlo. Ella estaba en Australia cuando escribió lo siguiente. Se me han escrito cosas en relación a los movimientos del Espíritu de Dios en la última conferencia, 1893, y en la universidad, 1892, que claramente indican que, debido a que no se vivió a la altura de estas bendiciones, las mentes han sido confundidas y se ha llamado agitación a lo que era luz del cielo. Aquellos reavivamientos comenzaron a difuminarse. Hay varias razones. No tengo tiempo de profundizar en ello, pero Ellen White identifica como una de ellas el que algunos estaban tildándolos de simple agitación. Sigue diciendo, esta manera de ver las cosas me ha entristecido. Hemos de tener mucho cuidado de no contristar al Espíritu Santo de Dios, diciendo que su ministración es una especie de fanatismo. Que nadie se atreva a decir que esto no es el Espíritu de Dios. Es justo eso lo que estamos autorizados a creer y por lo que oramos. En otras palabras,
en lo que estaba sucediendo, Dios estaba contestando las oraciones de la gente. Cuando Dios envía su Santo Espíritu, hay quienes no perciben su obra ni la gloria de Dios brillando sobre ellos, y, a menos que lo disciernan, llamarán luz a las tinieblas y elegirán las tinieblas en vez de la luz. He temido mucho que aquellos que sintieron los brillantes rayos del sol de justicia, pues no tengo duda de que ellos recibieron el Espíritu Santo, lleguen a la conclusión de que las bendiciones recibidas del cielo eran un engaño. Tras el reavivamiento, algunos estaban siendo conducidos a considerar que habían sido atrapados por el fanatismo. Cuando Dios haga brillar su luz de nuevo, ¿cuántos la resistirán y no responderán a ella debido a las acusaciones que muchos han vertido sobre su influencia? En otras palabras, algunos se resistirían a la luz porque otros la estaban tildando de fanatismo. Los resultados de la obra del Espíritu de Dios en Battle Creek no son debidos al fanatismo, sino a que aquellos que fueron bendecidos no anunciaron las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria de Dios, algunos no sabrán de qué se trata ni de dónde vino, pues hicieron mal uso y malinterpretaron el Espíritu que les fue dado. Esta es solo una de las muchas cosas que Ellen White escribió sobre esta situación. A principios de 1894 aún estaba escribiendo sobre el asunto. De hecho, escribió varios artículos sobre Battle Creek y la educación que allí se daba, y allí menciona de nuevo este asunto. Ella dice lo siguiente: me temo que el pueblo ha permitido al enemigo obrar en esta misma línea, de manera que el bien que emanaba de Dios, la rica bendición que Él ha dado, ha llegado a ser considerado por algunos como fanatismo. Si se mantiene esta actitud, entonces, cuando el Señor haga de nuevo brillar su luz sobre el pueblo, ellos dirán lo siguiente de la iluminación celestial: sentía lo mismo en 1893 y algunos en los que yo tenía confianza dijeron que eso era fanatismo. ¿No estarán listos para censurar de nuevo en el futuro la obra del Espíritu de Dios aquellos que ya dijeron que era fanatismo cuando recibieron la rica gracia de Dios? Ese era el miedo de ella. Bien, he de parar ahí y volver a la historia con la que concluí esta tarde. Creo que si no cuento ahora el final de la historia, no podría tomar mi avión mañana por la mañana. Vayamos al 10 de abril de 1892, a la reunión campestre de Selma, en California. ¿Recordáis lo que sucedió el 6 de abril de 1892? Ellen White escribió a S.N. Haskell aquella carta de 6 cortos párrafos, en la que hacía referencia 3 veces a Apocalipsis 18:1, diciendo que estaba brillando entonces esa luz que alumbraría toda la tierra. Aquel fuerte pregón estaba comenzando entonces y, por supuesto, ese fuerte pregón no puede avanzar sin el poder del Espíritu Santo. Así que la reunión campestre de Selma, California, terminó el 10 de abril, 4 días después de que Ellen White escribiera ese testimonio. Esta foto es de la reunión campestre de Fresno, pero creo que es bastante similar. El último sábado de la reunión campestre había allí unas 300 personas. Algunos permanecían en tiendas de campaña, mientras que otros pernoctaban en hoteles en Selma. Tras la reunión vespertina del 10 de abril, varias familias volvieron a sus hoteles. Y, como se echaba la noche, encendían sus faroles de queroseno para tener luz en la habitación.
Entre cada dos habitaciones había una puerta que las comunicaba, de modo que dos familias que estaban en habitaciones contiguas se juntaron para seguir charlando tras la reunión campestre. A un lado de la puerta que comunicaba ambas habitaciones estaba el hermano Thorpe, con un farol en la mano. Abrió la puerta y en la otra habitación había un hombre sentado en una silla. Y ese hombre era John F. Baylor. Y recordaréis que el hermano Godsmark dijo lo siguiente. El hermano Baylor señaló en aquel tiempo que creía que, si permanecía fiel hasta el fin, él recuperaría sus ojos durante el derramamiento especial de la lluvia tardía. Y él citaba Juan 9:3, donde Jesús sanó a un ciego. De modo que, cuando se abrió aquella puerta, sucedió algo. Así lo relató el propio John F. Baylor. El hermano Frank Thorpe, mi esposa, mi hija y yo estábamos hablando del asunto de la sanación en respuesta a la oración, cuando súbitamente la luz del farol me causó una impresión tal que me llevó a exclamar: ¿qué es eso? Se trataba del farol. Estaba a unos 5 metros en la habitación contigua y la puerta que separaba ambas habitaciones había sido abierta. Durante los meses previos me había ejercitado en cuanto a la posibilidad de que se restauraran mis ojos mediante el poder divino, pues sabía que no había otra vía posible. Y desde luego era así, pues él se había quedado sin ojos. Según se incrementaba mi fe, se iban formando gradualmente nuevos globos oculares e iba aumentando mi vista. Ahora puedo ver lo suficiente para distinguir la luz de la oscuridad, algunos colores y los movimientos de personas. Puedo ver hombres caminando como árboles. Mi vista es mejor al anochecer. Tengo razones para creer y esperar que mi vista será plenamente restaurada. Y por cierto, él ahí está parafraseando Marcos 8:24, cuando Jesús sanó a un ciego, pero no lo hizo completamente de manera inmediata. Sigue diciendo, un oculista examinó mis ojos 2 días consecutivos y finalmente admitió a regañadientes que no había registro en toda la historia de nadie que viese tras haber perdido los globos oculares. Had been recorded of a man ever seeing after the eyeballs had been taken out. How do you explain that? Por tanto, hemos de concluir que ha habido un gran milagro en el que no ha intervenido agente humano alguno. A Dios sea toda la alabanza. Esta historia tardó 1 año y medio en aparecer en el review, pues era demasiado increíble. Tuvieron que entrevistarle 6 pastores que lo conocían previamente y que, por tanto, podían atestiguar que no tenía ojos. Ahora, no me pidáis una explicación para esto. No hay explicación médica, pero yo creo que sucedió. ¿Y por qué sucedió 4 días después de que Ellen White enviase esa carta diciendo que la luz de Apocalipsis 18 estaba ya alumbrando? Pero hay más en la historia. Yo no sé completamente qué significa, pero os diré qué es lo que pienso y dejaré que vosotros decidáis qué pensáis. En Juan 9, Jesús utilizó la sanación de la ceguera de un hombre para resaltar la ceguera espiritual de la nación judía. Y yo me pregunto si no hay una alegoría en esta historia.
Recordad que el hermano Baylor creía que, durante el derramamiento de la lluvia tardía, sus ojos serían restaurados. Pero yo no creo que la lluvia tardía se derrame en un solo día. La lluvia temprana, por ejemplo, llegó en Pentecostés, pero después hubo más. No se trató de un evento único. Y yo creo que la lluvia tardía es igual. Las nubes primero se forman, luego vienen, rocían un poco y después llueve. Y finalmente cae un gran chaparrón. Es como el amanecer. El sol va brillando más y más, hasta que es pleno día. En 1894 hubo otro artículo que habló del asunto. Decía así: el hermano J.F. Baylor estuvo aquí en la ciudad varias semanas. Sus globos oculares están creciendo progresivamente y aumenta su capacidad para distinguir colores. Estuvimos con él buscando del Señor su poder para sanar a otros con aflicciones varias. El Señor bendijo grandemente, por lo cual alabamos su nombre. Fue en 1894. Su vista seguía recobrándose. En mayo de 1895, Ellen White escribe la siguiente declaración: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ved que no se trataba de un mensaje cualquiera, sino de la plena verdad del Evangelio. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz. Eso es el fuerte pregón. Y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Eso es la lluvia tardía. Esto lo escribió el 1 de mayo de 1895. Y en enero de 1896, Ellen White escribe quizá uno de sus testimonios más emotivos resumiendo lo que aconteció en Battle Creek. Dice así: Dios se ha revelado a sí mismo una y otra vez en Battle Creek de manera muy marcada. Él ha otorgado una gran medida de su Espíritu Santo a los creyentes que hay allí. Ha venido inesperadamente en algunas ocasiones y ha actuado profundamente en corazones y mentes. Se han expulsado las motivaciones egoístas y se han traído al tesoro muchas cosas de las que estabais convencidos que Dios os las había prohibido. Ella se refiere específicamente a un evento en Battle Creek en que el pueblo comenzó a traer sus joyas para donarlas al tesoro del Señor. Sigue diciendo: esta bendición alcanzó grandes cantidades, pero ¿por qué este dulce y santo proceder no continuó obrando en corazones y mentes? Algunos se sintieron irritados con esta efusión y se manifestaron sus inclinaciones naturales. Ellos dijeron: esto es solo agitación, no es el Espíritu Santo ni son los aguaceros celestiales de la lluvia tardía. Había corazones llenos de incredulidad, que no se empaparon del Espíritu, sino que tenían amargura en sus almas. Increíble resumen que Ellen White hace en enero de 1896. El 22 de mayo de 1896, ella escribe lo siguiente: si el poder de Satanás puede entrar en el mismísimo templo de Dios, yo creo que se refiere al corazón de la obra, y manipular las cosas a su antojo, el tiempo de preparación será prolongado. Este es el secreto de las maniobras efectuadas para oponerse a los hombres que Dios envió con un mensaje de bendición para su pueblo. Estos hombres fueron odiados. Los hombres y el mensaje de Dios que llevaban fueron despreciados, tan ciertamente como Cristo mismo fue odiado y despreciado en su primer advenimiento.
No lo he comprobado personalmente, pero alguien me dijo que Ellen White hace más de 100 veces la comparación entre cómo trató a Cristo la nación judía y lo que pasó en aquellos años. 2 semanas después, el 6 de junio, Ellen White escribe a Uriah Smith confirmando que el ayo de Gálatas es principalmente los 10 mandamientos, y a continuación dice lo siguiente. La poca disposición a abandonar opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad son los fundamentos de gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor dado por medio de los hermanos Waggoner y Jones. Alentando esta oposición, Satanás tuvo éxito en privar a nuestro pueblo en gran medida del poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les privó de obtener esa eficiencia que debería haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal y como los apóstoles la proclamaron tras el día de Pentecostés. La luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria fue resistida y, por la acción de nuestros propios hermanos, ha sido en gran medida mantenida fuera del alcance del mundo. Era 1896. ¿Qué estaba sucediendo? Esta diapositiva la he extraído de una presentación sobre leyes dominicales que hice hace años. Representa cuántos adventistas fueron arrestados por violar leyes dominicales. Entre 250 y 300 fueron los arrestados en esos años. Dado que entonces había unos 30.000 adventistas en todo el mundo, eso equivaldría actualmente a 200.000 adventistas arrestados. Eso es lo que estaba pasando en este país y también en otros alrededor del mundo. Y fijaos que el máximo se alcanza en 1896 para después bajar a prácticamente cero. Esas leyes, aunque siguieron existiendo en todos los estados excepto creo que uno, dejaron de aplicarse. En 1898 se mencionó de nuevo a Baylor en el Review, pero nada se decía sobre su vista. En ese mismo año de 1898, Ellen White tuvo un sueño y, por primera vez, se le reveló que ella no viviría para ver la segunda venida. En 1900, el Review promovió el libro del hermano Baylor, mencionándole simplemente como un hermano ciego. En 1901, Ellen White hizo esta declaración: el hombre no puede sortear el abismo que ha sido hecho por obreros que no han estado siguiendo al divino líder. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por el amor de Dios, su pueblo no debería añadir pecado sobre pecado culpando a Dios de las consecuencias de su propio curso equivocado de acción. Por cierto, Ellen White dijo al menos 15 o 20 veces en esos años que la venida de Cristo se demoraría. En 1909, el hermano Baylor fue mencionado 2 veces en el Review, respectivamente como un hermano ciego y como uno de nuestros agentes ciegos. Su esposa murió. Él se desanimó y dejó de asistir a la iglesia. Ellen White murió en 1915 y el hermano Baylor tuvo una reconversión, volviendo al Señor, y murió en 1917 ciego. ¿Por qué? Pudiera ser que lo que Dios pretendía hacer estaba comenzando a suceder, pero que cuando el Espíritu de Dios en última instancia se difuminó porque fue rechazado en gran medida, la vista del hermano Baylor también se difuminó. Y seguimos aquí, 100 años después,
Y yo creo que, precisamente, por haber alejado al Espíritu Santo. Fijaos lo que dice Ellen White. Dios retirará su Espíritu a menos que su verdad sea aceptada. La luz de su gloria tan cercana fue retirada. Dios no será tratado a la ligera. El pecado cometido en Minneapolis permanece en los libros de registro del cielo, y cuando estas personas sean probadas y traídas sobre el mismo terreno, se revelará el mismo Espíritu. Cuando el Señor los haya probado suficientemente, si ellos no se rinden a Él, retirará su Santo Espíritu. Desde luego, aquellos eran pecados individuales, pero a veces los pecados individuales afectan a otros, incluso a toda una nación. Ellen White dice que la oposición a Cristo de sacerdotes y rabinos condujo a toda la nación judía a rechazar a Cristo. Ahora, permitidme dejar bien claro que la Iglesia Adventista no es Babilonia. Si alguien piensa eso, le digo que no es verdad. La misericordia de Dios resplandece incluso en esta historia, pues Él sigue siendo el testigo fiel que, muy pacientemente, sigue llamando individualmente a la puerta de nuestros corazones y, colectivamente, a nosotros como pueblo. Pero el problema es precisamente el siguiente. ¿Qué estamos diciendo a nuestra iglesia y a nuestros jóvenes? Afortunadamente, no es todo el mundo, pero cuando se habla de 1892, esto es lo que aparece en algunos libros, y os mostraré solo dos citas. Desgraciadamente, el exuberante Jones leyó equivocadamente aquella declaración del 22 de noviembre. Confundió el fuerte pregón, un mensaje, con la lluvia tardía, el poder para impulsar el mensaje, orquestando toda una excitación escatológica en la Asamblea de la Asociación General de 1893. De modo que hoy, en algunos de nuestros libros que se venden y traducen para todo el mundo, estamos repitiendo las mismas falsas acusaciones. Veamos la otra cita. Existe, por ejemplo, una línea directa entre Jones en el periodo posterior a Minneapolis y el movimiento de la carne santa de Indiana en 1900. ¿De veras? Si bien Jones no simpatizaba con el movimiento de Indiana, muchas de las ideas de este sobre la carne santa fueron extensiones de sus enseñanzas sobre la justicia por la fe, comenzando al menos tan pronto como en 1889. No podemos hacer eso. No podemos decirnos a nosotros mismos las mismas mentiras. Hay un buen libro escrito por unas 150 personas. Tengo un gran respeto por uno de los editores principales, pero quien escribió sobre el movimiento de la carne santa, ya falleció, decía lo siguiente: el movimiento de la carne santa fue un reavivamiento radical que buscaba la santidad y que surgió entre adventistas del séptimo día en Indiana en 1899 y 1900. Este movimiento tenía sus raíces en un impulso de santidad que comenzó a recorrer el adventismo en Norteamérica en 1892. La primera ola de este reavivamiento, conducida por Jones y Prescott, tuvo lugar entre 1892 y 1894, particularmente en el área alrededor de Battle Creek, Michigan. Jones y Prescott predicaban que el Espíritu Santo estaba a punto de descender en la lluvia tardía, lo que produciría el fuerte pregón del tercer ángel de Apocalipsis 14:9. Ellos también apoyaron la sanación física como una manifestación de la obra del Espíritu Santo. ¿Fue fanatismo? ¿Condujo al movimiento de la carne santa? No. Si repetimos las mismas cosas que entonces, ¿qué va a ser de nosotros como pueblo? Bien, permitidme concluir con una reflexión. Doy gracias, por cierto, de que los jóvenes de aquí estudien historia adventista desde una perspectiva diferente. Y no lo digo porque utilicen mi libro. Hay una parte del muro del templo de Jerusalén que aún está en pie. Se llama el Muro de las Lamentaciones. Y muchos judíos ortodoxos van allí hasta el día de hoy para pedir a Dios, entre otras cosas, por supuesto, por su nación. Pero una de las principales oraciones es: ¿cuándo va Dios a enviar al Mesías?
Y yo creo que Dios escucha esa oración, pero ¿cómo puede responderla si no es susurrando lo siguiente? Yo ya envié al Mesías y tus antepasados lo colgaron de un madero. Obviamente, nosotros también somos responsables de la muerte de Cristo, pues son nuestros pecados los que lo crucificaron. Pero la respuesta de Dios a esa oración solo puede ser intentar abrir la mente para que se sepa que ya hay un Mesías. No quiero extrapolarlo demasiado, pero me pregunto si, cuando como pueblo oramos hoy en día por la lluvia tardía y por el Espíritu Santo, Dios no quiere a veces decirnos algo similar. Hijo mío, hija mía, yo envié el comienzo de la lluvia tardía, pero no fue reconocida y tuve que retirarla. Y yo creo que antes de ese tiempo en que vuelva de nuevo, necesitamos conocer lo suficiente de nuestra historia para poder pedirle a Dios: Señor, por favor, no permitas que cometamos de nuevo el mismo error. Yo creo que solo podemos ser ayudados en eso si comprendemos nuestra historia correctamente, si dejamos de identificar aquellos asombrosos movimientos como fanatismo, como algunos aún hacen, y comenzamos a identificarlos como la genuina obra de Dios. Quisiera cerrar con la siguiente cita. Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio lo hacen con relación a sí mismos y al mundo. Pocos lo hacen con relación a Dios. Pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que, desde su comienzo, produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Nuestro mundo es un vasto lazareto, un escenario de miseria al cual no nos atrevemos a dedicar siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, el peso sería demasiado aplastante. Sin embargo, Dios lo siente todo. Y para destruir el pecado y sus consecuencias, dio a su Hijo amado y nos permite que, mediante la cooperación con Él, terminemos con esta escena de miseria. Es mi oración esta noche que nos enamoremos de Jesús y que le manifestemos nuestro deseo de entregarnos completamente a Él y de romper definitivamente con Satanás y con todas sus mentiras. Arrodillémonos para terminar. Creo que luego habrá un anuncio. Padre, te agradecemos que no nos has dejado en tinieblas, que no nos has abandonado ni como individuos ni como pueblo. Tú continúas bendiciéndonos como individuos y como iglesia. Y, sin embargo, Señor, si somos sinceros, nos damos cuenta de que ya no deberíamos estar aquí. Señor, trae reavivamiento a cada uno de nuestros corazones, que podamos someter toda área de nuestra vida a ti, Señor, sabiendo que tú tienes respuesta a todas nuestras necesidades. Y, Padre, te pido una bendición para este campus como nunca antes. Proporciona poder a cada joven que sale y llama a las puertas. Señor, pon en ellos una preocupación por las almas, sabiendo que pueden acudir a ti y reclamarte ese Espíritu Santo que les dé las palabras para hablar a esas personas.
Señor, te pedimos que pueda ser así, que tu luz pueda brillar desde aquí. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.